Las minorías en el mundo reclaman y conquistan cada día más derechos y más espacios. Sin embargo, aún son motivo de mucha discriminación, muchas veces por razones de fe, de etnia, de género, de condición física. Muchos de nosotros alguna vez nos hemos sentido discriminados. Se discrimina en el colegio, en la calle, en las iglesias, en el gobierno, en casi todas partes. Inclusive en Colombia, para luchar contra algunos tipos de discriminación, se han expedido leyes. Una de ellas, la que obliga al gobierno a cumplir con una cuota de mujeres en los cargos oficiales. Pero también se expidió una ley conocida como Ley Antidiscriminación, que aunque se aprobó hace un poco más de un año, pasó desapercibida hasta ahora. Se trata de una ley que castiga con cárcel expresiones que se consideran discriminatorias contra grupos minoritarios. La ley fue demandada por un excongresista porque considera que viola el derecho a la libre expresión, demanda que respalda la Procuraduría, y ese es nuestro tema de hoy. ¿Qué tan efectiva puede ser esta ley? ¿Hasta dónde puede coartar otro derecho y ser efectiva una pena de cárcel para acabar con una práctica que parece arraigada en la cultura, en la sociedad? Para debatir este tema, nos acompañan hoy el doctor Carlos Baena, senador por el movimiento Mira, quien fue el autor de la ley. Doctora Noemí, un gusto saludarla, lo mismo a todos los televidentes. Muchas gracias. Víctor Velázquez es congresista, abogado y quien demandó la ley. Muy buenas tardes a todos los televidentes y a los panelistas. Bueno, y nos honra hoy el doctor Alfonso Gómez Méndez, es fiscal y es procurador general de la Nación. Yo personalmente lo admiro mucho. Igualmente, Noemí, Dios le pague por la invitación. Cuidado con las discriminaciones religiosas. Bueno, por ahí comenzamos entonces. Y Jorge Durán Silva, concejal liberal de Bogotá y una de las personas demandadas ante la justicia en el marco de la ley antidiscriminación. Antes de iniciar, quiero preguntarles algo que me da mucha curiosidad. ¿Alguno de los 4 invitados se ha sentido alguna vez discriminado? Yo me he sentido discriminado. ¿Y eso por qué? Por el partido de Mira, cuando pronuncié una palabra que está reconocida en el diccionario de la Real Academia de la Lengua desde 1870, que había un desorden en la comisión del plan, yo era el presidente, y dijo, esto yo no acepto que se nos convierta en una merienda de negros. Cuidado, me vuelve esto una merienda de blancos. Pero como la gente es ignorante y es malévola y torticera, como los de Movimiento de Mira, con todo respeto, dijeron que yo estaba refiriéndome a los negros, porque ya ni siquiera son afrocolombianos, sino negros, de acuerdo a la Corte Constitucional. Pero ellos no miran en la paja en el ojo, que más adelante se la diré. A ver, senador, ¿y usted cree que este señor sí tiene componederos y lo meten 3 años en la cárcel por haber dicho ese decir? Porque la verdad esa es una frase que se usa aquí en Constantinopla. Usted me decía que tenía sangre negra, mucho honor. Sí, yo soy afrodescendiente, hasta el punto de que cuando eligieron a Guillermo Alberto González, que tiene pues unos rasgos nórdicos, ojos azules, gobernador del Cauca, mi padre era del norte del Cauca, yo lo llamé para decirle que iba por mi cuota porque el afrodescendiente soy yo. ¿Y esa frase a usted lo ofendió? Pues, dijéramos que, no, hay un medio segundo, o en 10 segundos, cuando me nombraron procurador general, pero no que le interrumpí. Cuando me nombraron procurador general, en el año 89, hubo una reunión del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, creo, con Alfredo Vázquez Carrizosa, y yo oí que abajo estaban varios próceres, entre otros Abelardo Forero Benavides, un prócer blanco de Facatativá. Y yo oí que él le dijo al que estaba al lado, le dijo, ¿cómo? Ese negrito que está allá es el que nos puso Virgilio de procurador. Y años después, la hija de él me pidió que le nombrara a su hijo en la fiscalía, la hija que es una gran diplomática. Clemencia, muy buena. Y se lo nombré, y cuando ya estaba nombrado y posesionado, le dije, mire, que todavía vivía el doctor Forero Benavides, quiero que le digas a tu papá que el negrito que le nombró Virgilio de procurador le acaba de nombrar al nieto en la fiscalía. Oiga, pero para que se ponga contento, muchas amigas mías dicen que quien prueba negro no vuelve a blanco. De modo que... Yo no entro en esas honduras.
Senador, ¿usted sí cree que con resolver estos temas judicialmente no congestionamos mucho los juzgados y pues si se va 3 años para la cárcel el acusado, ¿qué pasaría? Sí, bueno, digamos, hay que aclarar varias cosas. Una, que nosotros no le hemos colocado ninguna denuncia al doctor Jorge Durán Silva. En la Fiscalía en ningún lado aparece que Mira lo haya denunciado. Primera aclaración. En segundo lugar, a pesar de que la palabra merienda de negros aparece en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, nos parece que debería desaparecer esa expresión. Porque esa expresión es ofensiva. Tú hiciste, tú hiciste el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Entonces, mándela a retirar. Si no la vuelva a pronunciar. No, vamos a hacer una campaña. Vamos a hacer una campaña para empezar a retirar. Que la retiren. Sí, vamos pero a hacer no una será campaña. Mejor. Es que yo pienso que el punto fundamental acá es que nos respetemos. Y que en Colombia, un país que ha estado lleno de violencia de todo tipo, violencia física, pero también violencia verbal, nosotros empecemos a buscar una convivencia y que esa convivencia se base en el respeto. Pero entonces, que dentro de la forma como nosotros nos expresemos... Bueno, senador, ¿cuál fue el irrespeto del concejal Durán? ¿Cuál fue el irrespeto? Pronunciar una palabra castiza. Esa expresión, yo me estaba... Perdón, perdón, esa frase. ¿Yo me estaba refiriendo a alguna persona negra? No, señor. Sí. ¿Había en el recinto personas negras? No, señor. Yo simplemente estaba poniendo orden en el recinto. Negros, pero en el recinto. Usted hizo una comparación, odiosa. Es que ustedes son malévolos. Usted hizo una comparación odiosa. Porque cuando usted está comparando, le voy a traer un caso patético. Déjeme hablar, porque no, déjeme hablar. Habla y tú le contestas. Yo lo escuché. Es una comparación odiosa y malévola y torticera, como usted se expresa, porque su comparación es refiriéndose a los negros. Compara el desorden que hay en el recinto y lo compara con algo propio de un término que aparece en la Real Academia, pero no cualquier término, sino un término referido a los negros. Entonces yo pienso que es ofensivo. Pero no le estoy diciendo a usted que da mérito a que los lleven a la cárcel o no los lleven a la cárcel. Eso no me corresponde a mí. No, ni es mi intención. Ni es mi intención, ni mi propósito. Bueno, ni nunca le colocamos la denuncia. Pero vayamos después a fondo del tema. Doctor Alomí, yo quiero aclarar lo siguiente. En este país hay muchos sepulcros blanqueados. Por ejemplo, una parlamentaria que fue la que me pidió que me investigaran penalmente del movimiento del senador, que fue concejal. Aquí lo tengo. A ver, dejémoslo hablar y después... Conducta del concejal Durán, tiene cárcel hasta 3. Una señora Gloria Estela Díaz, quien señaló que hay una agravación punitiva cuando se trata de un funcionario público, cuando el acto es de discriminación, se comete un establecimiento público. Bueno, ella dijo esto, que me investigaran. Aquí está. Yo no hablo con pruebas. No, yo no estoy diciendo. Lo que se está diciendo, pero que usted está haciendo, están haciendo presión. Usted dijo que la vamos a pedirle. Perdón. Pero, doctora, es que hay un caso muy interesante que lo voy a traer aquí a los señores de Mira. Resulta que el gobernador del Caquetá, donde estudié yo, es del partido de él. Se vinieron de Florencia con sus guardaespaldas, con todo, llegaron a Neiva y se pusieron a tomar trago. Y esta doctora, Gloria Estela Díaz, siempre que hay un accidente, ¿no? Que la persona va en estado de embriaguez, el conductor pone el grito en el cielo, sale por los medios de comunicación, le pide al Parlamento, hay que endurecer las penas contra los conductores borrachos. ¿Qué tiene que ver eso con el tema? No, claro que sí, para que se den cuenta, para que se den cuenta cómo ustedes. Perdóname, pero un minuto que el programa tengo varios invitados, perdóneme. Oye, perdóneme, senador. Vamos a pedirle el favor a don Víctor. A ver, perdóneme. Yo tengo los documentos. A ver, pero peor que merienda, eso es una merienda de blancos, ¿o de qué será? Porque eso es de sepulcro. Bueno, esta ley yo la demandé, yo fui el gestor de las objeciones presidenciales, porque cuando se estaba tramitando, yo leí el proyecto y para mí el proyecto es inconstitucional. Inconstitucional desde 2 puntos de vista. Uno, desde el punto de vista objetivo, material, viola flagrantemente derechos fundamentales de los colombianos. Acuérdense que no todos los televidentes son abogados. Bueno, díganos en sencillo. Bueno, en palabras sencillas, lo grave, esta ley en su tramitación tiene vicios, porque aquí procuran garantizar un nuevo derecho, el derecho a la orientación sexual, por ejemplo. Ese derecho no está en la Carta.
Aquí lo definen como derecho sexo u orientación sexual, que era un nuevo derecho. Esto debiera haberse tramitado por una ley estatutaria. Pero le pregunto algo a usted. Es decir, si hay personas discriminadas por su inclinación sexual, por sus opiniones religiosas o por su raza, si no estuviera esta ley, ¿cómo hacen para defenderse frente a la discriminación? Pues muy fácil. ¿Cómo? Está la injuria. Ahí está, aquí hay un excelente penalista, el doctor Alfonso Gómez Méndez. El Código Penal tipifica la injuria como delito. Pero es que esta ley va más allá, porque esta ley privilegia un sector de minorías sobre la mayoría. Caso típico, Monseñor, yo no soy católico, ¿cierto? Pero hay que ser objetivo. Monseñor Córdoba dice cómo le entrega el bienestar familiar 2 menores a ese periodista que es de tendencia homosexual. Eso es como llevar, la gravedad del asunto está en la frase, eso es como llevar a un diabético a una dulcería. Por eso fueron y lo denunciaron. Como él utilizó un diabético una dulcería? Pues se va a comer los dulces, va a acabar con la dulcería, ¿cierto? El problema del diabético es que es el único que no puede comer dulces. Como dijo en estos días el obispo, en una forma tan ejemplar, sí, el obispo que pidió excusas porque se le olvidó que era diabético. A ver, pero a mí no es muy grave, doctor Gómez Méndez, que de pronto este tipo de proyectos de ley fundamenten más el fanatismo, es decir, que congestionemos aún más los juzgados, la justicia, con cosas de poca monta, porque es que mire, en Colombia nos estamos matando, y en Colombia de verdad hay muchos problemas. A mí la merienda de negros, con el perdón del demandante y de todo, me parece que es un decir que pudo haber sido afortunado o no afortunado por el momento, pero de ninguna gravedad como para ocupar la justicia, y es más, ni siquiera este programa, para decir la verdad, no es tan importante. Es decir, no se presta a que judicialicemos absolutamente todas las conductas, que el mal genio y las cosas sí, se vuelvan... vuelvan... Es un tema, seguramente en otro sector del programa lo podemos desarrollar, pero que es mucho más de fondo, que es esa actitud de los colombianos de todo volverlo ley y todo volverlo ley penal. Pero mire, en general hay expresiones en Colombia que sí, uno puede decir, son discriminatorias. Por ejemplo, aquí siempre se hablaba del negro Gaitán, de manera, ¿no? Despectiva. Y despectiva, y no lo recibió en el Jockey Club, pero nadie hablaba del blanco Gabriel Turbay. Aquí hablan de la negra Piedad, pero no hablan de la blanca María. O sea, incluso el negro Acacio en el terreno de la delincuencia. Pero eso se le puede sacar ventajas, pero no el decirse blanco así. Marulanda, o sea, y así sucesivamente, ¿no? Eso es cariñoso, a mí no me parece que eso sea... Eso no tiene problema. Pero allá digo que aquí hay unas expresiones que sí son, no sé cómo calificarlas, pero, y que seguramente no deberían ocurrir. Usted tiene que ser una sociedad incluyente, pues todo eso que dice la Constitución, pluriétnica, etcétera, donde se protegen los derechos de todo el mundo. Pero eso se hace de otra manera, eso se hace con cultura. Eso se hace con educación, eso se hace con sanción actitud. Social. Ya había, doctor Méndez, ya había una ley. Gómez, sí, doctor Gómez Méndez, ya hay una, gracias, doctor Durán Silva. Ya había una ley del año, ya había una ley del año 1989. Sí. Que decía que en Colombia se debía dictar la cátedra de estudios... sí, pero mire, pero es esto, doctor Baena. En el tema afroculturales. Es esto. El problema es si esto es eficaz o no es eficaz. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Necesario? Todos estamos de acuerdo en que sí, la discriminación no debe existir. Claro. De ninguna, ni la discriminación sexual, ni a homosexuales, ni a heterosexuales. Hay gente que cree que hay que encabezar el movimiento por la defensa de las minorías heterosexuales. O sea, eso... Sobre todo puede ser de una u otra. Eso no está bien, eso no está bien. El problema es si atiborrar más el Código Penal. Por ejemplo, aquí yo veo sanción de cárcel de 1 a 3 años. Resulta que todas las penas menores de 36 meses son escarcelables, entonces no es cárcel. Exacto. Entonces, ¿para qué dice eso? No es cárcel. Claro. Si se quiere... Sí, pero es que el Código Penal no está para eso. Pero tiene unos agravantes, doctor. Sí, tiene unos agravantes. Pero el Código no está para eso. Y es que hay una orden internacional de la ONU. No. Y Colombia firmó declaraciones internacionales
en este sentido, por eso se trajo para la legislación interna. Claro. Estamos de acuerdo con el respeto, con la no discriminación. No, el objetivo es válido. El problema, mire, es que nosotros hemos realmente descuartizado el Código Penal. O sea, todo lo volvimos penal, en detrimento de la eficacia. Yo decía recientemente en un foro sobre la política criminal, recordando el episodio con mi maestro, el doctor Reyes Echandía, que él nos explicaba el derecho penal en un código pequeñito. Un código pequeñito. Por todas estas leyes, hoy un profesor de derecho penal tiene que llevar casi que un camión de esos de las basuras de Petro para poder llevar todas las disposiciones. Vamos a continuar dentro de un momento, porque el tema es de verdad muy interesante. Sí, yo les pido un favor, es que no nos quedemos en frases, ni en remoquetes, ni en apodos cariñosos, porque realmente sí hay discriminaciones. Hay discriminaciones de pronto para entrar a trabajar por orientación sexual o por raza. Vayamos como al fondo del tema y a mí me parece bien, si es necesario o no tener una ley o qué es lo que tenemos que hacer como sociedad para impedir las discriminaciones odiosas e injustas. Porque el tema no era solo la injuria, no, digamos, no fue esa la motivación propiamente de la ley, porque ahí estaba el tipo penal de injuria, sino la pobreza, por ejemplo, de la población afrodescendiente, que en Cali sacaban avisos en los periódicos y decían NN al final de los avisos de convocatoria de empleo, y NN era un código que significaba no negro, entonces no le hacían entrevistas a la población afrodescendiente. Eso empobrece a la gente. Pero ¿no valdrá la pena entonces hacer una discriminación positiva como hubo con las mujeres, que ya se debería acabar, porque yo creo que ya los hombres van a empezar a decir que los discriminen? Una ley de cuotas. Una ley de cuotas convendría entonces para la población afrodescendiente. No, me parece que entonces tendríamos cuotas para todos. Claro. No, yo creo que, es decir, la inclusión debe salir del fondo de la nacionalidad. Es decir, esto debe ser un propósito, debemos actuar en ese sentido. Pero mire, creo que Noemí ha mencionado... Una convicción. Claro, lo que ha pasado con la cuota del 30%. Entonces, van a hacer una terna, qué sé yo, para procurador o para fiscal o para contralor. Y entonces, no, que hay que poner a una mujer. Y muchas veces coloca a una mujer para no elegirla. Sí, por llenar el formulario. Eso sí que es una burla a la mujer. Claro, eso sí que es una burla. Yo creo que las cuotas eso es peor. Las cuotas sí se Doctor Gómez, Usted quería decir algo. Bueno, por ejemplo, doctor Gómez, aquí en Colombia creo que hay más o menos 20.000 leyes. Aquí en Colombia, más o menos 20.000. Sí, pues es pero hay de todo. Están sacando leyes todos los días. Todos los días. Exacto. La explosión demográfica. Entonces más. resulta que Fetichismos normativos. esta ley es exactamente de muchas que son insulsas, que no solucionan. O dígame usted, ¿qué solución han tenido las etnias o los indios? ¿Cuáles han sido las soluciones? Mire, la solución, perdón, déjeme hablar, y ustedes pueden responder socioeconómica. Sí. ¿Qué solución ha tenido la pobreza de los negros? ¿Qué solución ha tenido la educación de los negros? ¿Qué solución ha tenido la salud de los negros y de los mismos indios? Ninguna, porque precisamente yo coincido con este escritor Hernán González Rodríguez, que dice, escribió en Colombia, está de moda que cualquier congresista lidere una ley para favorecer a alguna minoría, con el fin que los medios de comunicación se ocupen de ellos, para darse a conocer más que como su aporte para la solución eficaz de los problemas reales, y aquí transcribe la suya. Entonces fíjese que son leyes que realmente no llegan al fondo del problema social de Colombia. Sí llegan mucho porque se visibilizan. ¿Cuáles han sido? Sí se visibilizan mucho. Por ejemplo, cuando le pusieron al muchacho en Cartagena, lo disfrazaban de esclavo, la Secretaría de Turismo, para promocionar la ciudad. La gente le dijo, no, promociones la ciudad, pero de otra manera. Pero fíjate lo importante, el diputado en Antioquia, la sociedad reacciona ya después de la ley. Claro, fue muy importante. Reacciona después de la ley. Cuando en Pasto le empezaron a gritar a los jugadores del Cali o del Valle de Tuluá, negros, o cuando un policía le dice micos, allá hay unos micos en la esquina, refiriéndose a unas personas, ¿no será mejor? Inmediatamente la sociedad dice, oiga, cuidado, ellos tienen derechos. Aquí lo que se castiga en la ley es cuando es arbitrario. No es simplemente que yo diga cualquier cosa lo que se me ocurre ya para la cárcel, no. Que haya arbitrariedad.
y que haya un hostigamiento, Senador, una conducta permanente, estar molestando a otra persona. Algo. Estoy de acuerdo con que cuando se falta el respeto es absurdo, pero si profundizamos mucho en lo que es ligero, trivial, pues podríamos llegar hasta afectar el derecho de la libertad de expresión y a empobrecer la cultura, la literatura, a quitarle espontaneidad a las relaciones, porque es que, por ejemplo, para mí no hay diferencia realmente entre los negros y los blancos. A mí sí me enseñaron a amarnos igual y a respetarnos igual. Bueno, no, por eso me parece muy bien el rechazo. Cambio cultural. Por Es eso. educativo y penal. No, es que ver, hay ambas formas, educativo y penal. Eso es lo que Mira dice. Es educativo y penal. Pero mire, es tan grave esta ley que todos los escritores del Tiempo y El Espectador se apartan un poco y dicen, no, la libertad de conciencia sí la puede, pero eso vale nada. La libertad religiosa y de cultos sí la puede afectar, pero eso no vale nada. Lo grave es que está afectando el derecho fundamental a la libertad de expresión. Resulta que 2 concejales de Barranquilla se opusieron a una proposición de esas folclóricas. Hay que sacar 300 millones del presupuesto municipal para impulsar el reinado gay dentro del carnaval de Barranquilla. Se para uno de ellos con convicciones cristianas y dice, no, pues si la Biblia dice que eso es pecado, yo no puedo votar eso, yo presento una sustitutiva. Presenta la sustitutiva, votan la sustitutiva y archivan la propuesta. Viene Felipe Zuleta Lleras y este sector social que defiende la orientación sexual de los homosexuales, y entonces viene y formula un denuncio penal y están pidiendo que les apliquen la máxima pena, porque es que esto trae unos agravantes. Si eso se hace a través de medios de comunicación, se va de 1/3 a la mitad. Luego, si es de 1 a 3 años, se llevaría 6, la máxima pena, ¿cierto? Es lo que están pidiendo Monseñor. Menos mal que a los de la tercera edad tenemos posibilidad de que... Eso era por el anterior código, ya no. No, en la ley. Ahí a mi manera de ver no cabe que se aplique la ley, porque él está haciendo un ejercicio político, expresa con su opinión política, basada en un fundamento religioso, pero mire, Carlos, la ley también. Pero mire, Carlos, cuando usted pide que penalicen al diputado antioqueño... A ver, perdónenme, hablen de a uno, porque los televidentes merecen respeto y entender lo que cada cuando uno Carlos pide que penalicen al diputado antioqueño, porque yo tengo aquí cuando su señoría pide... Por la ofensa que él cuando su señoría... No, pero es que él no ofende al pueblo, él está criticando la clase política del Chocó, que es corrupta, ¿cierto? Ellos son afros. De a uno. A ver, doctor Alfonso Gómez, para... No, yo no sé, mire, creo que estamos en el fondo de acuerdo. Es decir, ¿quién va a estar en desacuerdo con que se combata la discriminación por razón del sexo, por razón de la religión, por razón de la condición social? El problema es el cómo. Es decir, si realmente el instrumento penal es el adecuado, que es que yo voy hacia eso en mi condición de profesor de penal, es que estamos utilizando el mecanismo penal para todo y terminamos atiburrando la legislación penal de normas que no se pueden aplicar. Mire, una norma de estas... Con esa tesis va a tocar poner rejas a todo el país. Explicar, para adelantar un proceso de estos, hay que hacer exactamente lo mismo que para la investigación de una masacre. A ver, le pregunto, ¿por qué es que uno oye ya en la sociedad, es que no me paga si yo no digo que es estafa? Todo se está volviendo los judicial pleitos civiles y penal, los vuelven penales. Entonces, y yo veo al Congreso en eso, lamentablemente, con mucha irresponsabilidad, no hablo en este caso, no por la ley, sino en general, doctor Baena, en general, que de pronto ocurre un hecho cualquiera y lo primero que piensan es hay que aumentar las penas, pues hay que crear el delito y no más. Doctor y Alfonso, eso no es suficiente, yo pensaría una ni cosa, es eficaz. Exacto, yo pensaría algo, es que los concejales, muchas veces los diputados y los congresistas piensan que se es mejor diputado, concejal o parlamentario mientras más leyes presentes. El protagonismo. ¿Por qué no deberíamos hacer como al contrario? Que fueran buenos cuando deroguen las que no sirven. Claro, vamos a una pausa y sacamos conclusiones ahora todos. Hacer una pequeña réplica, gracias. Sí, aquí se asomó un tema que es muy complejo, que es la penalización de todas las conductas,
Entonces eso congestiona la justicia, las cárceles, es una eterna amenaza, es muy grave. Yo tengo entendido, senador, que usted pues dirige una cátedra con afrodescendientes y que usted buscó fortalecer el tema pedagógico con esta ley penal. ¿Cómo es la materia? Desde hace 25 años, doctora Noemí, en Colombia es obligatorio dictar en los colegios estudios afrodescendientes para que haya respeto. Y eso no ha funcionado bien. La prueba es que la gente sigue empobrecida, excluida del empleo. Entonces, hubo necesidad de aplicar la ley penal para cerrar la estrategia. No vamos nosotros a salir a penalizar. Entonces era una sin haber estrategia educación de suya por medio, una para estrategia que, complementaria. una estrategia para que miráramos el tema afrodescendiente en sus aspectos económicos, sociales, socioculturales. Y de respeto. Y Eso. también, doctora Noemí, de derechos humanos, con otras poblaciones y minorías que están en la Constitución y de la dignidad humana. Porque, por ejemplo, el fiscal se comprometió cuando él llegó a la Fiscalía a tratar el tema de derechos humanos. Y él ya dijo, voy a crear una unidad especializada para el tema antidiscriminación. Entonces yo creo que en eso el país va a avanzar, los fiscales tendrán que aclarar, se tendrá que proteger la libertad de cultos, se tendrá que armonizar entre libertad de expresión, libertad de cultos, y yo creo que estos debates son muy sanos, pero sirven para que estos temas se visibilicen y eso ya es ganancia de la ley. Ojalá que no nos denuncien porque congestionaría. Pero una cosa es que denuncien y otra cosa es que el fiscal falle en contra, porque precisamente pero ahora todo está por desarrollarse. Ahora hay un tema con las iglesias. Si en una iglesia un predicador ejerce su libertad de cultos y predica con la Biblia sobre el homosexualismo, por ejemplo, eso se respeta. Otra cosa es que el predicador entre a señalar a alguien, a ofenderlo, a insultarlo. Eso es diferente. Yo le hago una Eso pregunta. sería muy lamentable. No, pero yo le A doy ver, una cuéntame pregunta usted. en ese punto. Hagamos cuenta que un par de personas de orientación homosexual, dos hombres o dos mujeres entren y le digan al pastor, venimos a que nos case. Y el pastor le diga, no, yo no lo puedo hacer, eso es pecado, fuera de aquí, demonios inmundos. Como hay predicadores que lo dicen, como hay predicadores que lo dicen. Entonces, con ese ejemplo, aplicando la Biblia, entonces con ese ejemplo, tienen que penalizar. No, Es si que el predicador les dice, esa es la tesis suya. si el predicador les dice, la Biblia enseña esto, la iglesia no los puede casar. Perfecto, pero ¿para qué tiene que decirle demonios, váyanse, demonios inmundos? No, porque eso ya es ofensivo. ¿Por qué? Ver, vamos, estamos Es otra cerrando. cosa. ¿Usted cómo concluye? No, yo concluyo que realmente es una ley totalmente insulsa, una ley populista. Mire, cuando venía para acá, en el programa de France, la niña, una periodista, Clarita creo que se llama, dijo, hoy es el día lunes de Zapatero, entonces tienen que denunciarla. En los Juegos Olímpicos, un importante periodista a nivel internacional, colombiano, que es especializado en el deporte, dijo, hoy Colombia tuvo un día negro en los Olímpicos, hay que denunciarlo. Es decir, todo es denuncia, según los señores de Mira. Todo, pero déjeme hablar. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema de ustedes con el Conciliar Durán fue político, simplemente político, porque yo a ustedes los he puesto en cintura por los proyectos de acuerdo que presentan populistas, no hacen sino copiar leyes. Como Estamos sucedió en hablando de 2014. la ley de discriminación y no es un tema contra el partido. Pero no, es que este es un problema político entre Mira y el concejal Durán, porque yo a él lo paré en la raya cuando fue concejal de que presentan todos los proyectos insulsos Otro día políticos. hacemos un Otro día programa hacemos otro sobre debate. eso. Sí. A ver, doctora, perdóneme que tiene la palabra el doctor ¿Cuál ha sido la Alfonso? solución de esta ley? A ver, Nada para los negros, ¿cuál ha sido la solución? Para los indios, ¿cuál ha sido la solución? Sí, doctor a Gómez. ver, doctor Gómez, ¿qué hacemos con este tipo de leyes? No, yo diría que no es pedirlas y buscar, por ejemplo, otras salidas. Vuelvo y repito, la educación, la formación. Pero mire, mirado desde el otro lado, tampoco funciona. Hasta 1980, doctor Velázquez, usted recuerda, el Código Penal sancionaba con cárcel el homosexualismo. Sí. Así de simple. Y no estamos hablando de hace mucho tiempo. Hasta 1980. Yo no recuerdo. Claro, salvo el caso de menor, que ya es otro problema, distinto. Pero eso sí son distinto, abusos, claro, abusos. a menores de parte de Pero heterosexuales. lo que quiero decir es, para demostrar que eso no funciona ni en un sentido ni en otro, es que no hubo procesos penales por homosexualismo. Y el Código Penal sancionaba el homosexualismo hasta 1980. Absurdo, desde luego, y todo lo que uno quiera. No se aplicaba. Por ahí hace poco se le ocurrió a alguien, también un senador,
sancionar otra vez la infidelidad. Y esta vez con pena de multa. Y uno dice, bueno, eso puede que le resuelva el problema al fisco. Eso sí, al senador Sí, Espíndola. al fisco se lo puede resolver. No me dejan en la calle. Pero, bueno, confesión, Qué barbaridad. pero no resuelve. Hay leyes de leyes, pero yo sí defiendo esta ley. Entonces, yo creo que- defiendo esta ley. Yo Pues estoy es que es la seguro de que suya. esta ley, no Sí, es que no no. es la mía, es de los colombianos, es No, de Colombia, es del entiendo que sí, Congreso. esto no hubo oposición. Es del entiendo. Congreso. Desafortunadamente, Claro, se El nos- procurador ha pedido que, ha compartido conmigo el criterio de que es Pero la inconstitucional. Defensoría del Pueblo dice que la necesita Colombia. desafortunadamente se nos acabó el tiempo. La ley yo creo que es muy bien intencionada, pero yo creo que los colombianos tenemos que no discriminar, respetar, ser tolerantes, más por los principios culturales, más a través de la educación, la pedagogía y hasta el amor, que con leyes que penalicen y que nos amenacen con cárcel por todo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta el próximo programa.